Voy a... Ahí sí, ahí sí. Ya, ahí se está grabando. Perfecto. Entonces estamos en la lección 3 de este módulo que se llama Una teología de la consejería pastoral y misionera. Entonces tiene que ver con cómo nosotros podemos aprender a, a aconsejar a nuestros hermanos en Cristo, por un lado, y por otro lado también tiene que ver con cómo podemos aconsejar a los que no son hijos de Dios, y por eso también se llama eh, teología pastoral y misionera. Entonces, esos son los objetivos del material. Entonces, en esta clase vamos a ver la importancia de las ovejas. La semana pasada vimos las características del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y esta semana vamos a ver la importancia de las ovejas y cómo estas están dentro del plan, ¿no es cierto?, de Dios, y vamos a aplicar un pasaje clave para entender cómo Jesucristo mira a estas ovejas. Bien, entonces esta lección tiene como propósito central explorar la identidad espiritual. Eso es lo importante, explorar la identidad espiritual de las ovejas que se describen allí en Mateo 25, 31 al 46. Entonces voy a dar lectura para que lo tengamos en mente, Mateo 25, del 31 al 46, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca de la segunda venida y del tratamiento que Él va a tener de las ovejas. Entonces dice del 31 al 46, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recibisteis, y estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, este pasaje está cargado, ¿no?, de simbolismo escatológico, porque está hablando de eventos que van a ocurrir eh, más allá en el tiempo, específicamente ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo. eh, y
pastoral. Entonces, habla desde la perspectiva de los eventos que van a suceder, pero también desde una perspectiva pastoral. Entonces, y nos invita de alguna forma a discernir, a entender, ¿no? Entre los verdaderos seguidores de Cristo, que son las ovejas representadas en este pasaje, y aquellos que, aunque puedan parecer exteriormente hijos de Dios o cristianos, no les pertenecen y que están representados acá como las cabras. Entonces, a través de esta clase, podremos ser guiados a comprender cómo las ovejas se definen por su relación con el buen pastor. Entonces, nosotros entendemos que un verdadero cristiano o una oveja es aquella que, por ejemplo, escucha la voz de Jesucristo, en este caso por medio de su palabra ahora, le sigue y manifiesta frutos visibles de justicia, humildad y servicio. Entonces, en este contexto se abordarán también los desafíos espirituales que enfrentan las ovejas en su caminar cristiano, porque no va a ser fácil, ¿no? Van a haber tentaciones, eh, y vamos a ser tentados a actuar según la carne, va a haber sufrimiento también por causa del Evangelio y también va a existir una necesidad constante, ¿no es cierto?, del consejo pastoral bíblico. Entonces, además se va a destacar la relevancia, ¿no es cierto?, de esta teología que estamos estudiando como un marco doctrinal que va a iluminar este texto que acabamos de leer. Entonces, el juicio final que leímos revela la soberanía de Dios, la gracia que precede a toda obra, ¿no? La justicia imputada por Cristo y la misión de servir a los más pequeños como expresión de verdadera fe. Estos son los temas que encontramos en este pasaje. Y esta lección, ¿no es cierto?, no solo busca transmitir conocimiento, sino formar convicciones profundas que capaciten a los futuros teólogos, ¿no es cierto?, para discernir, pastorear y vivir conforme al llamado del buen pastor. Entonces, esta introducción establece los objetivos de la clase, que es comprender esta identidad espiritual de las ovejas principalmente. Vamos a ver ahora el fundamento bíblico, ¿no? La identidad de las ovejas, aplicaciones pastorales, justicia y gracia, ovejas que actúan como cabras, lobos con piel de oveja y la misión y gratitud. Eso es lo que vamos a revisar. Y vamos a ver ahora el fundamento bíblico de este pasaje que nos habla, lo que acabamos de leer, Mateo 25, del 31 al 46, es uno de los textos más solemnes, por un lado, pero por otro lado también es revelador sobre el juicio final en toda la escritura. O sea, la historia del hombre eh, no culmina de otra forma, sino que en un juicio. Todos empezamos, más o menos entendemos cuando nacemos, pero todos, tanto cristianos como no cristianos, van a tener que enfrentar el juicio. Unos para condenación y otros para vida eterna. Pero aquí existe una evidencia y que la da nuestro Señor Jesucristo en forma muy clara. Entonces nos revela acerca de ese juicio. En este juicio el Señor Jesucristo, ¿no?, como el Hijo del Hombre, ese título, ¿no?, pero ahora glorificado, ya no más en su estado de humillación, va a separar a las naciones en dos grupos. No son tres, no son cuatro, no es un grupo, son dos grupos. Y claramente allí aparecen las ovejas y las cabras. Y obviamente, según las obras que evidencian su fe. Entonces hay que tener ojo con esta expresión. Obras que evidencian la fe. No quiere decir que la salvación sea por obra. La salvación es por gracia, es un don, es un regalo inmerecido. Pero tiene que haber una evidencia de esa fe y a eso se le conocen como esas obras. Y por eso habla de muchos ejemplos que aparecen en este pasaje. Entonces esta escena, como
como dije recién, no presenta una salvación por obras, ¿no? Sino una fe que se manifiesta en obras concretas de misericordia, justicia y servicio. Eso es lo que se espera de un verdadero hijo de Dios. Entonces, que sea misericordioso, que sea justo y que sea servicial hacia los hermanos, sí, principalmente, y también, también con el prójimo que no es cristiano, pero principalmente a los hermanos. Pero esa es la evidencia de la fe y se debe manifestar. Una persona que no lo manifiesta podría fácilmente entenderse que no es cristiano, porque tenemos en el mismo, en unos capítulos más o menos, que Jesucristo dice, algunos me dirán, bueno, no echamos fuera demonios en tu nombre, no predicamos, no hicimos esto otro, pero Jesucristo les va a decir que no los conoce, dando a entender que no solamente son las apariencias, porque hay gente que cree que es cristiana porque fue a una campaña evangelística, levantó la mano y lo inscribieron ahí como cristiano. Pero el cristiano no es hacer una declaración, exige un arrepentimiento, obviamente, y una transformación de vida. Y esa regeneración la produce el Espíritu Santo y también la perseverancia, pero se manifiestan los frutos. Entonces, este pasaje es interpretado como una confirmación de que la fe verdadera nunca va a permanecer sola, sino que produce frutos visibles en la vida del creyente. Que esto también lo tenemos, tenemos una confirmación nada más y nada menos que con el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que fue Santiago o Jacobo, y que escribió la carta de Santiago. Y ahí él hace esta declaración acerca de la fe, de que la fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? En la misma línea, digamos, de lo que está planteando aquí nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe verdadera nunca permanece sola. Se traduce en frutos visibles en la vida del creyente. Entonces, aquí específicamente está hablando del servicio a los necesitados y acciones concretas, dar de comer, vestir, visitar al enfermo o al encarcelado. No es meramente una acción filantrópica, ¿no es cierto? Sino es una respuesta espiritual que revela la unión con Cristo. Entonces, en la medida que nosotros estamos fructificando esta forma, estamos demostrando nuestra unidad y que estamos en Cristo. Entonces, así, cuando dice en el pasaje servir al más pequeño de estos mis hermanos, prácticamente es servir al mismo Cristo. Entonces, lo que vincula profundamente la ética cristiana con la cristología. Entonces, esta enseñanza subraya que la justificación, ya dijimos, es por la fe sola fide, ¿no? Pero dicha fe nunca está sola, sino acompañada por obras que testifican la regeneración del creyente. Y en este sentido, entonces, Mateo 25 no contradice la doctrina de la gracia, sino que la confirma al mostrarnos, ¿cierto?, que la gracia transforma y capacita para amar y servir en el nombre de Jesús. Eso es lo que se espera, que no solamente llegue al intelecto, sino que la palabra transforme a las personas. Bien, vamos a ver ahora la identidad de las ovejas. Entonces, la identidad espiritual de las ovejas que vemos aquí en Mateo 25 se define por una profunda relación de dependencia, humildad y obediencia al buen pastor. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tiene que haber una dependencia. Dependemos completamente de Jesucristo en todo, en todas nuestras decisiones, en lo que pensamos, en lo que, en lo que hacemos, obedeciendo, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las ovejas en este sentido entendemos que no son autosuficientes ni arrogantes. Entonces, todas estas características se deben dar en un verdadero hijo de Dios. No puede, y si no está, no lo está haciendo así, tiene que ir
pidiendo al Señor que modifique, ¿no es cierto?, su carácter para parecerse más a Jesucristo, que Él nunca fue así. Las ovejas son humildes, son conscientes de su necesidad espiritual. Por eso se le identifica con la bienaventuranza, específicamente cuando habla de los pobres de espíritu, ¿no? Son humildes. Entonces, conscientes de esta necesidad espiritual y dispuestas a seguir a la voz de su Señor. Entonces, eso define eh, para Dios lo que es un verdadero hijo de Dios. Esta humildad que se presenta aquí no se trata de decir que son débiles, sino es una virtud que refleja la obra del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Entonces, en la medida que el Espíritu Santo va trabajando en el creyente, su carácter debe ser llevado a ser humilde. Eh, teológicamente, no, la justificación, que es ser declarado justo por Dios mediante la fe en Cristo, aún sin serlo, nosotros no merecemos ser declarados justos ante el tribunal divino porque estamos llenos de pecado. Pero la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo es puesta en nuestra cuenta, a nuestro favor. Entonces Dios nos ve como si nosotros uh, tuviésemos la misma justicia de Cristo. Entonces, eso es la justificación. Y ese es el fundamento de esta identidad. No se trata de una justicia propia, porque no la tenemos, sino esta justicia que nos ha sido imputada en Cristo y que es recibida por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hicimos nada para recibirla y no podemos hacer nada. Todo lo que pudiéramos hacer son trapos de inmundicia, todas nuestras virtudes. La gracia es que recibimos lo que no merecemos. Entonces, la gracia de Dios ha imputado esta justicia a nuestro favor. Entonces las ovejas viven en constante mortificación del yo y vivificación en Cristo. Estas son las dos características. Cada día, cada cristiano debe mortificar el pecado que aún reside en nosotros. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido regenerados, pero todavía hay una lucha gigante entre la vieja naturaleza o la naturaleza de pecado versus, ¿no es cierto?, esta nueva criatura que somos. Hay mucho, todavía esta lucha no va a terminar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y nuestros cuerpos sean transformados y allí ya no pecaremos más. No tendremos esos impulsos pecaminosos, pero hoy día sí están. Entonces, la manera en que se define una verdadera oveja es que día a día mortifica sus pecados, se levanta diciendo, negándose a sí mismo, tomando su cruz, mortificando su vida pasada y siguiendo al Maestro. Entonces, por eso se trata de esto, mortificar el pecado diariamente y vivir y vivificarse en Cristo, como nos señala en Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, esta identidad de la cual estamos hablando, identidad espiritual de las ovejas, está confirmada en pasajes eh, como Mateo 5, ya lo nombramos como los pobres en espíritu, y los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos son los bienaventurados. Entonces, la oveja no se define por su perfección, no, amamos a Dios y le servimos, aunque no perfectamente, pero sí sinceramente, porque no hay perfección en nosotros. Entonces, nuestra identidad no se define por ser perfectos, sino por la orientación espiritual. La orientación tiene que ver con eso, con servir, ¿no es cierto?, con humildad, con amor y a nuestro Señor, independiente de que muchas veces nos equivoquemos. Entonces, la oveja escucha la palabra, se arrepiente, sirve a los demás y se aferra a Cristo como su única esperanza. Entonces, por eso se dice que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe, porque constantemente quebrantamos la ley de Dios. Constantemente debemos arrepentirnos, pero constantemente tenemos la convicción
en nuestra mente y corazón de que le pertenecemos a Él, de que estamos en Cristo en fe. Entonces, por eso se dice que es de arrepentimiento y fe. Entonces, en este marco, eh, una de las tareas, ¿no es cierto?, de la teología y de la consejería pastoral, tiene eh, tiene que ayudar a cada creyente a vivir conforme a su verdadera identidad en Cristo. Entonces, tenemos que enseñarle y aconsejar a los hermanos que vienen pidiendo consejo a que vivan como realmente deben vivir, como Cristo, ¿no es cierto? Con con esa identidad espiritual. Entonces, mostrándole si se están autojustificando por muchos de sus pecados o realmente están siendo humildes y reconociendo que han pecado y que se requiere el arrepentimiento para volver a estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no debemos enseñar que no deben resistirse, ¿no es cierto?, a la tentación de actuar según la carne, eh, y recordándoles, por supuesto, que aunque podamos desviarnos, el buen pastor nunca dejará de buscar. Entonces, tenemos que tener también esa certeza y transmitírsela en la medida que nosotros estamos aconsejando a las ovejas. Entonces, eh, la dimensión pastoral de este pasaje exige una mirada profunda y compasiva hacia la restauración de la identidad espiritual del creyente, porque se puede perder cuando no hacemos caso y no obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, el cuidado pastoral, en este caso la consejería, no se va a limitar solamente a consolar, porque ese es en la práctica una de las labores, también hay que confrontar. Entonces, si nosotros, en la medida que estamos hablando con un hermano que pide consejo, y nos damos cuenta que se está autojustificando, ¿no?, que no está reconociendo que tiene una actitud pecaminosa, tenemos que confrontarnos, no con nosotros, sino con la palabra y con el buen pastor, que es nuestro ejemplo perfecto. Entonces, de esa forma podemos guiarlo y de esa forma podemos formar esa identidad si no se ha formado todavía. Entonces, el pastor o la persona que aconseja, que es un representante del buen pastor, que ya dijimos que el único buen pastor es Jesucristo, tiene que discernir si la persona que está pidiendo consejo está viviendo conforme a su nueva identidad en Cristo o si ha comenzado a actuar según su naturaleza caída, que está allí y que nos va a acompañar hasta el final. Entonces, esta restauración que se promueve, ¿no es cierto?, por medio de la consejería, entonces no es meramente moral para, eh, para que deje de hacer lo que es moralmente incorrecto, sino es espiritual, porque lo que estamos buscando es que ellos sean restaurados eh, progresivamente hacia la imagen de Cristo, por medio de qué? Del arrepentimiento, la fe y la obediencia. Estas tres cosas tienen que estar siempre presentes en la conversación. La escritura nos ofrece muchos ejemplos de cómo, ¿no es cierto?, eh, y ejemplos fuertes, ¿no es cierto?, de cómo algunas ovejas actuaron como cabras, como no creyentes. Y bueno, el material ustedes tienen que leerlo, estudiarlo con más profundidad. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Tenemos el ejemplo de David, que prácticamente toda la vida se comportó como una cabra, porque hizo cosas que atroces, ¿no? Y Pedro mismo que negó al Señor, ¿no? Pero todos estos ejemplos, y la Biblia, eso es lo bonito que nos muestra el cara y sello de todos, ¿no? Eh, todos estos ejemplos, estas personas, estas ovejas fueron restauradas por la gracia divina. Entonces, más allá de que nos enojemos, ¿no es cierto?, cuando alguien alguien que nos pide consejo ha caído en un pecado, nosotros debemos llevarlo hacia la gracia, hacia la restauración en Cristo. Entonces, como decía, estos relatos no ocultan el pecado,
como muchos héroes, ¿no es cierto?, de otras culturas, muestran a sus personajes, a sus profetas como prácticamente como santos y angelitos que nunca hicieron nada. No, acá nos muestran cómo fueron. Entonces no ocultan el pecado, pero resaltan y exaltan la misericordia de Dios que transforma, porque ellos fueron restaurados por medio de esta misericordia. Y esa misericordia no solamente caló tan hondo en sus corazones, sino que fue posible que a través, ¿no es cierto?, de la acción del Espíritu Santo y de los profetas que actuaban entregando la palabra a Dios, ellos fueron transformados. Entonces, la consejería pastoral que nosotros estamos enseñando incluye, por lo tanto, una enseñanza bíblica fiel. Entonces, nosotros no debemos apartarnos del consejo bíblico, no debemos apartarnos del texto en ningún momento. Entonces, debemos ser fieles a los principios que aparecen en la Escritura y que les debemos transmitir a modo de consejería. Entonces, debemos enseñarles bíblicamente, fielmente, debemos disciplinar amorosamente. Entonces, cuando haya necesidad de aplicar alguna de la disciplina, hay que hacerlo en forma amorosa y no dejarlo solo. Por eso hay que tener un acompañamiento espiritual constante. Cuando se disciplina, muchas veces la gente eh, y se, se anuncia, ¿no es cierto?, en la iglesia, bueno, este hermano ha sido disciplinado, como que el hermano tiene lepra para algunos y lo dejan solo. Entonces, no es la idea es acompañar al hermano para que pueda ser restaurado, porque ¿cuál es el objetivo final? No es modificar conductas superficiales, porque él podría hacerlo para que visiblemente nosotros veamos que ha cambiado. No, el objetivo final es cultivar finalmente una vida que refleje la justicia de Cristo, y eso se logra con una transformación profunda en su corazón. Entonces, no por cosas externas o visibles. Entonces, este es un proceso. Y en este proceso, el pastor o el consejero tiene que ayudar al creyente a identificar esas áreas donde él se está autojustificando. Entonces, eso se logra, ¿no es cierto?, conversando con la persona y viendo y confrontándolo con la palabra y que él se dé cuenta que ahí está fallando, ¿no? Y por lo tanto, debe someterse a la palabra, al consejo bíblico y a vivir en comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces, así, de esta forma, la consejería se va a convertir en un medio de gracia para que las ovejas vuelvan a escuchar la voz del pastor y caminen en la verdad. Entonces, esta teología de la consejería, ¿no? Sostiene con mucha firmeza y siempre que la salvación, ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos, es exclusivamente por gracia, es un regalo. A nosotros la gracia es aquello que recibimos eh, gratuitamente, debiendo recibir todo lo contrario. Eso es gracia. Nosotros deberíamos recibir la condenación, pero la salvación nos es otorgada por gracia, no la condenación. Entonces, mediante la fe y no por méritos humanos. Entonces, es necesaria la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo y así entendemos que todo es de gracia, toda la salvación es de gracia. Entonces, esta afirmación central, ¿no es cierto?, en la doctrina de la justificación, rechaza, por lo tanto, toda o cualquier forma de autojustificación. ¿Qué quiere decir esto? El intento del ser humano de presentarse justo ante Dios por sus propias obras o esfuerzos. Porque hay mucha gente que piensa que tiene la psicología del empate. Entonces, si yo hago algo malo, entonces haciendo varias cosas buenas, voy a poder empatar y voy a poder justificarme, en mi modo de ver, ¿no?, ante Dios con estas cosas buenas. Entonces, eh, no es así. La justicia que salva no es la del hombre.
y jamás va a ser así. Por, por muchas buenas obras que nosotros como hijos de Dios podamos realizar, sin embargo, aunque Dios nos permite que nosotros hagamos buenas obras, ¿no es cierto? Que Él las acepta como tales, de todas formas están contaminadas con nuestra naturaleza pecaminosa, de una u otra forma. Dios las acepta porque somos sus hijos, pero esas obras o esos esfuerzos no son los que nos justifican ante Dios, solamente la justicia de Cristo. Entonces, eh, por eso decimos que la justicia que salva no es la del hombre, sino la de Cristo, que ha sido imputada a nosotros mediante la fe. Entonces, sin embargo, esta fe, como ya dijimos también anteriormente, no es pasiva ni es, ni es estática. Entonces, se manifiesta en una vida de arrepentimiento continuo, donde el creyente mortifica el pecado y vive en obediencia a Cristo. Entonces, esto es lo que se conoce como la vivificación, así vamos vivificando nuestras vidas. Entonces, y allí es donde la consejería pastoral tiene un papel que es crucial, ¿cierto? En este proceso. Ayuda eh, a identificar las áreas de pecado, eso es importante, que en la medida que nosotros conversemos, eh, bueno, se aconseja tener un cuaderno con el nombre de cada aconsejado y pudiendo llegar al corazón de la persona para que ella, de alguna forma, al confrontarlo con la palabra, detecte cuáles son esas áreas de pecado, que identifique cuáles son esas áreas de pecado. A comprender también la profundidad de la justicia de Cristo. Porque mucha gente tiene miedo, pero al entender que ante Dios nosotros somos vistos como justos, ahí como que comienzan a, a depender, ¿no es cierto?, más y cada día y diariamente de esta gracia divina. Entonces, el pastor o el consejero no solamente consuela, sino que también instruye y exhorta. Por eso tiene que haber una preparación de base fuerte, ¿no? Porque él finalmente va a guiar al aconsejado a vivir conforme a su nueva identidad en Cristo. Entonces, esta dinámica, ¿no?, entre la gracia y la justicia no es contradictoria, sino es complementaria. Entonces, ¿por qué? Porque la gracia que salva es la misma que transforma. Somos transformados, ¿no es cierto? En este proceso de santificación y perseverancia de los santos, somos capacitados por medio de su Santo Espíritu, ni siquiera es de nosotros. Es su Santo Espíritu también que nos ayuda y nos da ese poder para, ¿no es cierto?, ser santificados y ser perseverantes. Entonces, eh, esta dinámica. La gracia que salva es la misma que transforma y la justicia que se recibe por fe es la misma que impulsa también a una vida santa. Así el creyente no vive para ganar el favor de Dios, y eso lo tenemos que tener claro, sino porque ya lo ha recibido en Cristo. Tiene que tener esa conciencia de que no, de ninguna forma, sacar ese pensamiento de que haciendo algunas cosas buenas o visibles podemos ganarnos el valor, la gracia o el favor de Dios, pero no es así. Eso ya lo tenemos. Lo que nos queda a nosotros es simplemente dejar, no impedir que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, que nos santifique y progresivamente y que permita que sigamos perseverando en la fe. Bien, vamos a ver también que en la experiencia cristiana, ¿no?, que nosotros tenemos, ya la mayoría de los que están estudiando acá, eh, incluso aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, pueden en momentos de debilidad actuar conforme a la naturaleza humana caída. Entonces, y eso va a existir siempre. La, esta tensión, ¿no es cierto?, entre la nueva identidad que tenemos en Cristo y la persistencia
del pecado remanente está allí y nos va a acompañar siempre. Aquí tenemos que tener eh, en vista también, yo tengo aquí la confesión de fe y voy a leer el capítulo 17, una parte de la perseverancia de los santos, que usted, eh, la confesión de fe de Westminster es común, es fácil de revisar y en la parte 3, ¿cierto? De la perseverancia de los santos dice, no obstante esto, los creyentes por las tentaciones de Satanás y del mundo, la influencia de los restos de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios necesarios para preservarse, pueden caer en pecados graves y continuar en ellos por algún tiempo, por lo cual incurrirán en el desagrado de Dios, entristecerán a su Espíritu Santo, se verán privados en algún grado de sus consuelos y de sus influencias, endurecerán sus corazones, debilitarán sus conciencias, ofenderán y escandalizarán a otros, y atraerán sobre sí juicios temporales. Entonces, por eso decimos que muchas veces las ovejas actúan como cabras debido a su naturaleza caída. Entonces, esta tensión va a estar siempre y va a haber, y ese pecado remanente muchas veces nos va a llevar en esa dirección. Las ovejas, no, aunque redimidas, pueden comportarse como cabras cuando se apartan de la voz del buen pastor y siguen sus propios caminos. Entonces, este es un indicador clave para poder ayudar a los hermanos que están viviendo con algunos problemas. O sea, si ellos dejan de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y quieren hacer lo que ellos, en su propia opinión, es lo mejor, bueno, ahí tenemos un indicador de que algo está fallando. Entonces, pero esta desviación no implica una pérdida de la salvación. Por eso les leí una parte de la confesión de fe y de la perseverancia de los santos. Pues la regeneración es obra de Dios. Entonces, esa obra de Dios, de la regeneración que se realiza, ¿no es cierto? Realiza por medio de una semilla incorruptible. O sea, la palabra de Dios viva y permanente de Dios. Y eso no se puede perder. Por eso decimos que la salvación no se pierde no puede ser destruida ni por el pecado, ni por el mundo, ni por Satanás. Y aquí ya vimos algunos ejemplos, pero también de Adán, ¿no es cierto? Y Eva, de Pedro, y tenemos muchos ejemplos más, como Abraham, ¿no es cierto? Que él actuó, Dios le dio una promesa de que iba a ser padre de multitudes, y como veía que Sara no tenía, que ya había pasado el tiempo de fértil, tomó a la sierva Agar, ¿no es cierto? Y de allí nacieron los ismaelitas, que hoy día son los musulmanes, que pelean contra todo y todos son sus enemigos, ¿no es cierto? Entonces, eso fue el resultado de actuar de acuerdo a la carne, a la naturaleza caída. Lo mismo le pasó a David, ¿no es cierto?, en su pecado con Betsabé, que fue prácticamente autor intelectual del asesinato de Urías. Eh, Pedro, ¿no es cierto?, negando a Cristo. Ilustran, ¿no es cierto?, cómo los santos pueden caer, pero también cómo son restaurados por la gracia divina. Entonces, la seguridad de la salvación, tenemos que decir, eh, no se basa en la perfección del creyente, sino en la fidelidad del Salvador. Eso es lo importante. Y en ese contexto, entonces, el consejero pastoral tiene la tarea de ayudar al creyente a reconocer cuando está actuando fuera de su identidad en Cristo, confrontándolo con la verdad del Evangelio y por supuesto guiarlo hacia el arrepentimiento y a la obediencia. Entonces el pastor o el consejero no busca eh, condenar ni juzgar, ¿no? Sino restaurar, recordando que el buen pastor siempre busca a la oveja que se ha extraviado. ¿Se recuerdan esa parábola donde hay gozo, ¿no es cierto? Deja las 99 y va en busca de esa oveja perdida. Bueno, lo mismo pasa
y debe pasar en nuestras iglesias. Cuando veamos un hermano que se aparta, no debemos dejarlo solo y pensar, ah, no, bueno, Dios lo va a llamar, a lo mejor va a sufrir y va a llegar con sufrimiento mucho y esperan mucho, algunos esperan eso. No, hay que ir y ayudarlo para que su fe sea restaurada. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con lobos con piel de oveja, ¿no? Entonces, en nuestra vida cristiana, incluso las ovejas regeneradas eh, pueden por momentos, ¿no es cierto? Ya lo vimos, actuar como cabras al caer a su naturaleza humana caída, como vimos estos ejemplos. Sin embargo, esta desviación o este pecado que ellos tuvieron no implica una pérdida de la identidad espiritual, pues la regeneración es una obra soberana de Dios realizada por medio de una semilla incorruptible, que es la palabra viva y permanente de Dios. Entonces, que no puede ser anulada por el pecado, el mundo ni el enemigo. Entonces, eh, la escritura presenta estos ejemplos que ya vimos, ¿no? De ovejas, ¿no es cierto? Que aunque eran redimidos, lucharon con el pecado. Vimos a Abraham al tomar a Agar en lugar de confiar en la promesa, David, ¿no es cierto?, al caer en el adulterio y el asesinato, y Pedro al negar a Cristo. Entonces, estos episodios no niegan su condición de ovejas, sino que revelan la necesidad constante de gracia, corrección y restauración. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ofrecer también a los hermanos que puedan estar pasando estos problemas. Entonces, la consejería en este contexto cumple una función vital y esa función es ayudar al creyente a reconocer su verdadera identidad en Cristo, confrontar estas áreas de desviación espiritual y volver al camino del buen pastor. Entonces el pastor debe discernir y nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Si está frente realmente a una oveja confundida o ante un lobo disfrazado. Pues los lobos, aunque aparentan piedad, destruyen, manipulan y desvían. Por eso es tan importante que tengamos ese discernimiento, esa capacidad de entender con quién estamos hablando. Entonces, la seguridad de la salvación no debe llevar a la complacencia, sino a una vida de vigilancia, arrepentimiento y dependencia diaria de la gracia de Dios. Así, la orientación pastoral se convierte eh, en un medio de protección y también edificación para el rebaño de Cristo. Entonces, Jesús advierte cuando hablamos de los lobos, ¿no es cierto?, disfrazados de abejas, ellos vienen solamente a destruir a los creyentes mediante falsas doctrinas y abusos. Y aquí el hermano habla de muchos que están así. Y hay ejemplos, ¿no es cierto?, como ahí aparecen los judaizantes que lo que hacían era buscar esclavizar a los nuevos creyentes con el legalismo. Eh, pero también hay otros. Hoy día tenemos muchos hermanos, por ejemplo, la teología de la prosperidad, que buscan desviar la atención y que buscan un evangelio retorcido porque nosotros vimos en este pasaje de Mateo 25 que las ovejas van a pasar por diferentes pruebas, incluso por necesidades espirituales, pero también físicas. Entonces, no es correcto eh, que una persona diga que ningún verdadero creyente puede caer en un problema económico como ellos plantean. Entonces, ellos son realmente lobos con pieles de ovejas que buscan que las personas den dinero para obtener más dinero. Esa es la visión que tienen estas personas y nosotros debemos ser capaces de denunciarlo bíblicamente, ¿no? Entonces, Marcos 9:42 también nos ofrece una advertencia, una grave advertencia para quienes hacen tropezar a los pequeños.
Y aquí en estos falsos obreros en esta lista están aquellos eh, que lamentablemente y cada cierto tiempo aparecen en las noticias, ¿no es cierto? Como los pedófilos y muchos otros casos que son incluso eh, vergonzosos comentar. Entonces, por eso, mejor le fuera, dice el Marcos, que le fuera atada una piedra de molino en el cuello y sea lanzado al mar. Entonces, por eso es importante tener este discernimiento espiritual en la iglesia y existe esta necesidad de proteger a las ovejas de los falsos machos. Y la única forma es enseñando fielmente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el consejero pastoral y el pastor debe estar alerta ante estas amenazas, ¿no es cierto? Y guiar a los creyentes hacia la verdad del Evangelio. Entonces, esta diapositiva finalmente nos lleva a reforzar, ¿no es cierto?, la vigilancia doctrinal y la ética en el ministerio pastoral. También, ¿no es cierto?, tenemos que, esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver, eh, la vida cristiana. Según, ¿no es cierto?, el manual y según lo que entendemos de la palabra de Dios, se tiene que vivir así, coram Deo. ¿Qué quiere decir esto? Que estar consciente de que estamos siempre delante del rostro de Dios. Es una vida 360 en 3D, 360, siempre estamos frente a la presencia de Dios. Esa es el Coram Deo. Una conciencia constante entonces de su presencia, soberanía y gracia. Entonces, esta perspectiva, cuando la entendemos, va a transformarnos cada aspecto de la existencia de las ovejas o de los creyentes, desde lo más cotidiano hasta lo más trascendente, va a reconocer que toda bendición material, espiritual, relacional, proviene de Dios y debe ser, por lo tanto, recibida con gratitud. Y no es solamente emoción, que nos emocionamos por recibir estas bendiciones, sino es una gratitud activa. Entonces, ¿a qué nos referimos? Tener esta actitud de gratitud activa. Bueno, se expresa en el servicio sacrificial, en este caso a los necesitados. Porque hay hermanos que están padeciendo necesidad y a veces pensamos que solamente deberían actuar la diaconía o el consistorio, etcétera. Pero si yo veo a mi hermano en Cristo que tiene un problema y yo puedo ayudarlo, lo ayudo. Entonces, por eso decimos que eh, esta gratitud no solamente emocional, sino es activa, sacrificial, hacia los necesitados, en la entrega generosa, ¿no? Y en la disposición a ser un instrumento de misericordia. Entonces, todas estas cosas tienen que estar presentes en esta vida, en este vivir coram Deo. Entonces, Mateo 25 nos enseñaba al principio que servir, ¿no es cierto?, al más pequeño de estos mis hermanos, decía así, es servir a Cristo mismo. Entonces, convierte esto la misión, esta misión de ayudar a los necesitados, a los enfermos, a los alejados, en una respuesta de adoración. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo por medio de estas acciones. Entonces, la consejería pastoral tiene esta tarea de cultivar en los creyentes, ¿no? Una visión que sea agradecida de la vida, ayudándolos a identificar en cada área de sus vidas las bendiciones divinas y, bueno, responder con amor, servicio y compromiso misional. Muchas veces nos quedamos con que ya soy hijo de Dios y bueno, este domingo tengo que hacer y no guardo, digamos, el domingo como debería guardarlo y hago otra cosa, ¿no? La muestra mínima de agradecimiento y de amor es eso, ¿no es cierto? Es querer congregarse. Entonces, el consejero tiene esa misión de guiar al aconsejado a ver, ¿no es cierto?, que su propia vida no le pertenece, sino que ha sido redimida, pero tiene un propósito, y ese propósito final es glorificar a Dios en todo. Entonces, así la misión se transforma no en una carga, sino en una expresión gozosa de gratitud y servicio. Entonces, así no se forma, no es una obligación, yo lo hago por amor. Todas las cosas que puedo hacer, ¿no es cierto?, por la obra y por mis hermanos, lo hago por amor. Entonces, es una oportunidad
para reflejar de alguna forma en la gracia que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Bien, y de esta forma estamos terminando esta clase donde hemos podido identificar un poquito a las ovejas. Identificamos al pastor, ahora identificamos a las verdaderas ovejas. Y hicimos la distinción entre las cabras y las ovejas, y también en este problemita que tenemos como hijos de Dios, que estamos luchando y que vamos a luchar hasta el final, que es esa naturaleza pecaminosa que todavía está allí y que muchas veces nos hace comportarnos como cabras, pero que tenemos que sufrirla. Va a ser una lucha a muerte hasta el final. Así que queda un momento para que alguien pueda hacer alguna pregunta, algún comentario que podamos responder. Hermano, Me parece que justo se le apagó el teléfono. Escuchamos, escuchamos una parte. Em, eh, Hermano Andrés, sí, sí, ¿me escucha? sí, Sí, más que pregunta, reflexionar un poquito lo que usted dijo son respecto a el de acompañar a los hermanos que están pasando por una disciplina. sí, Creo que es muy importante lo que usted dijo, porque es verdad, o sea, no quiero hablar específicamente de nuestra iglesia, pero y al menos yo lo he visto que a los que están en disciplina o están pasando por alguna situación, es como lo que usted dice, como que lo apartan, como si tuviera lepra, y la palabra nos dice otra cosa. mm, Y con la clase que usted nos dio el día de hoy, bueno, va a sonar un poco raro, pero el Señor confirma un poco algo que venía pensando hace rato, el de que tenemos que tomar a estos hermanos, bueno, nuestro libro de disciplina dice que los hermanos que están en falta son hermanos que están enfermos espiritualmente y claro. nosotros tenemos que acompañarlos mientras esté sanando en esto. Así que agradecerle, hermano, por la clase de hoy, que fue muy, muy potente, la verdad. Claro, por eso yo le leí en la confesión de fe, porque lo hice súper clarito, así que le aconsejo que puedan leer el capítulo 17 porque es bien fuerte. Hay personas que aún siendo cristianas, Dios los va a dejar algún momento que se revuelquen en el barro y van a haber Mm, consecuencias por lo mismo. Pero no, claro, nosotros debemos tener ese espíritu compasivo más allá de juzgar, porque hay que acompañarlo con amor. Y las disciplinas tienen ese fin, restaurar al hermano caído, no destruirlo, digamos. Entonces, y tenemos muchos ejemplos. Hay iglesias que hay hermanos que le encanta cuando hay estos momentos de disciplina, porque como que eh, se empoderan de estas situaciones, pero debe ser siempre con amor. Debe ser siempre con amor. exactamente. ¿Alguien más? ¿O ya vamos a ir cerrando? hermano Andrés, Sí, hola, buenas noches. buenas. Eh, Creo que no lo digo, lo digo a nivel interdenominacional. Hay, hay muchas iglesias que analizan desarrollan la disciplina desde el punto de vista del castigo más que de la restauración. Claro, Entonces, de repente, y estos son temas complicados, no solamente para las iglesias reformadas, para las iglesias presbiterianas, sino que para todas las iglesias. Y fíjese que no solamente am, eh, reciben el castigo de llamémosle, y si hablamos de iglesias episcopales, no solamente reciben el castigo desde la cúpula,
que administra la iglesia, sino que tal como decía Roberto, el castigo lo reciben desde la membresía. Y hay un tema que tenemos que tratar porque precisamente hoy día la iglesia de Jesucristo, eh, como que no está preparada para tratar estos temas. Y precisamente porque no sabe cómo hacerlo, y la palabra restauración está como lejos de del análisis de la disciplina, es como que la gente no quiere juntarse con nosotros, es como que nos mira, lo digo porque hace años atrás, entrando, yo no tenía idea yo vengo de un trasfondo completamente distinto al reformado, ¿ya? Donde la disciplina era precisamente eh, el apartarlo del seno de si tenía cargos el hermano, si tenía alguna actividad, la dejaba de realizar de inmediato, y el hermano se le llamaba, se sienta en la banca, ¿ya? Es decir, el hermano deja de trabajar y lo sentamos en la banca y ojalá en la última banca, cosa de que no lo vea nadie, cosa que el hermano entre, se siente en la última banca y llegue después que inicie el culto y antes que termine se va. Eh, por lo tanto, eso era lo que yo tenía entendido como disciplina, es decir, que cayera todo el peso de la ley sobre uno, ¿ya? Pero cuando entré a la fe reformada hace más de 20 años atrás y estuve metido en un problema, fuimos llamados a una reunión de consistorio y me llamó la atención porque se dijo, este consistorio no va a funcionar como consistorio, sino que ahora funciona como corte eclesiástica. Entonces, eso para mí fue completamente distinto, porque automáticamente el consistorio puso un presbítero como mi consejero y a la contraparte también puso un presbítero como consejero. Entonces, y ambos contamos nuestras versiones, pero a mí me causó mucha curiosidad y gozo porque precisamente estos consejeros, dirigidos por Dios y por su palabra, nos hicieron volver prontamente al perdón. Independientemente de que hubo un proceso, Mm. nos hicieron volver rápidamente al perdón. Entonces, de repente, como que todo el proceso más fino del consejero, del acompañamiento, de la restauración, como que queda fuera de este proceso disciplinario. Y en eso tenemos que tener atención o poner Mm. atención, porque muchas veces se vive la disciplina en soledad. Claro. Eso causa mucho dolor y más que llegar pronto al perdón, se distancia mucho más. Y eso creo que en eso estamos con algo al debe, creo yo. No sé, a lo mejor estoy equivocado. Eso, hermano Andrés. Gracias, gracias. Nuestro libro de disciplina, claro, dice el propósito de la restauración. Entonces, de repente, como que nos quedamos con la primera parte del párrafo y no lo terminamos de leer en la práctica, porque lo dice. Entonces, bueno, ese es el llamado, pues, hermano, para que podamos, los que están, bueno, ustedes después transmitir también a sus congregaciones y cómo podemos, ¿no es cierto?, llevar a la práctica esto que es tan bonito, porque en el fondo, claro, hay que restaurar al hermano caído, no hay que dejarlo botado en la batalla. Bien, vamos a terminar. Voy a pedir a nuestro hermano Luis, por favor, que nos pueda dirigir ya con una oración para terminar. Amén. Señor, vamos ante tu presencia, dándote gracias por este día, por esta clase, Dios. Gracias porque tú nos has llamado, hoy somos tus hijos, nos has salvado de pura gracia, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar para andar conforme a lo que tú quieres, Señor, para ser estas verdaderas ovejas que actúan en consecuencia con una verdadera fe. Amén. Ayúdanos también a ser un apoyo para nuestros hermanos más débiles, Señor, y que cuando alguno incurra en un pecado, en una falta, Señor, y la disciplina llegue a su vida, no seamos como quienes los dejan eximidos, sino que al contrario ayudemos en la restauración y bendigamos sus vidas. Gracias te damos por todas las cosas, por los sabios consejos de tu palabra
Gracias por nuestro hermano que ha impartido esta clase y por cada uno de los que estamos aquí en este día. Te adoramos, Señor, tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén.